Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. En este nuevo episodio de La Alegría del Servicio nos vamos a aproximar a la Iglesia de la Sociedad entre los siglos XVII y XIX. Cabe reconocer que hemos hecho un largo camino desde los tiempos del Antiguo Testamento, pasando por las primeras comunidades y los tiempos de Jesús, hasta llegar al siglo XVI. Entre los teólogos de ese siglo, cuyo representante más importante fue el padre Francisco de Vitoria, dominico, y el Papa León XIII con su encíclica Rerum Novarum, que marca el inicio del magisterio social de la Iglesia Católica, median 3 siglos muy importantes. ¿Cómo fue la relación entre la Iglesia y los católicos con la sociedad de este tiempo? Vamos a intentar presentar, dividido en 3, una síntesis donde se marcarán los principales desafíos que el mundo le puso a la Iglesia, la difícil y compleja respuesta de la Iglesia y algunos aportes de cristianos. Siempre recordando que el pensamiento social de la Iglesia y con él la doctrina social de la Iglesia nacen del encuentro entre el Evangelio y las circunstancias concretas de la vida cotidiana. Cabe señalar que entre estos siglos XVII y XIX fenece el mundo político, social y cultural surgido de las partes finales de la Edad Media y se va gestando y dando a luz un nuevo proceso cultural y político centrado en la razón, la libertad y el conocimiento científico, que significó una verdadera revolución que a la Iglesia Católica le tomó mucho tiempo comenzar a discernir. Este proceso nuevo dio origen a la independencia de las colonias de Norteamérica respecto de Inglaterra en 1776, a la Revolución Francesa en 1789, con la Declaración de los Derechos del Individuo y del Ciudadano, y a comienzos del siglo XIX a los procesos emancipatorios de las colonias hispano-lusitanas de Centro y Sudamérica. Los procesos concomitantes e interrelacionados que dieron origen a esta etapa histórica fueron varios. Destaquemos algunos: la auténtica revolución en las ciencias físicas y astronómicas, inventando un método nuevo para acercarse a la realidad a través de la formulación de hipótesis sobre el comportamiento de los fenómenos observados y su constatación empírica con instrumentos apropiados. Así, este método de la física se traspasa a la biología, a las ciencias naturales, a la química y también a la moral, a la economía. Un segundo proceso que cabe la pena reseñar, aunque sea brevemente, es el de la emancipación de la razón humana. Esto es expuesto por Immanuel Kant en su librito ¿Qué es la Ilustración? Dice el pensador alemán: es salir de la minoría de edad, de la que es responsable el hombre por la incapacidad de servirse de su propio intelecto sin la guía de otro. Su causa no es la falta de la inteligencia, sino la ausencia de decisión y de valentía necesaria para asumir su propia vida, sin buscar dirección ni orientación ajena. Sapere aude, ten el coraje de pensar por ti mismo. Esta es la divisa de la Ilustración. Sapere aude es atrévete a pensar. Kant invoca esa expresión como el núcleo de la Ilustración. El tercer proceso, íntimamente entrelazado, es el de la afirmación revolucionaria para el siglo XVIII de los derechos esenciales del hombre y del ciudadano: derecho a la vida, a expresar libremente lo que piensa, a la propiedad y los derechos políticos de elegir a sus representantes y poder ser elegido para cargos públicos, ya que la soberanía reside en el pueblo. Un cuarto proceso es el del progreso: la confianza en poder construir un futuro mejor con solo ser un poco más racionales, usar la libertad, el conocimiento científico y el desarrollo de la técnica, dando origen a la incipiente revolución industrial. Detallaremos un poco cada uno de estos aspectos para ir profundizando en nuestro caminar de la doctrina social de la Iglesia y del magisterio social de la Iglesia. Muy probablemente hoy en día nos cueste tomar conciencia de la profunda radicalidad y del insospechado cambio en la manera de concebir y de mirar el mundo que significó la hipótesis del sacerdote Nicolás Copérnico, quien vivió entre 1473 y 1543, convertida en afirmación por Galileo Galilei, quien vivió de 1564 a 1642, y demostrada matemáticamente por Newton, quien vivió de 1642 a 1727. Lo cierto es que significó cambiar
radical y profundamente la imagen que se tenía de las relaciones entre la Tierra y los astros conocidos, pasando del geocentrismo griego, la Tierra inmóvil, dentro de las 9 esferas donde se mueven los planetas conocidos, y en la última el Sol, en 24 horas, al heliocentrismo. Implicó ciertamente un cambio en la imagen del ser humano en el mundo, en el proceso de conocer y en el valor de la ciencia frente a la filosofía deductiva de la escolástica. Con la presentación en 1687 en la Real Academia de Ciencias de Londres de su obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural, Newton inicia el paradigma, es decir, el conjunto de conceptos, categorías y problemas y soluciones de la ciencia empírica, lo que va a ser clave para entender la confianza en la razón y en la capacidad del ser humano para formularse las preguntas adecuadas y responderlas en los otros dominios del conocimiento. Lo importante en el proceso de conocer ya no es lo que opinan los sabios antiguos, los filósofos, como ocurre con la filosofía y la misma teología, sino que se trata de comprender cómo funciona la realidad física, descubrir sus regularidades, observarla, postular hipótesis explicativas, comprobarlas y así dar paso a teorías consistentes. Para conocer ya no basta con repetir lo que los filósofos decían, ni preguntarse por la naturaleza o sustancia de tal objeto. Conocer es comprender cómo funciona, cuáles son sus causas y consecuencias y cuál es su utilidad. Ya no basta con contemplar el ser, sino conocer y reproducir su utilidad. La nueva filosofía pasa a ser la ciencia física y las matemáticas. Es el modelo que van a tratar de imitar los científicos naturales como Laplace en astronomía, Celsius y Fahrenheit en física midiendo la temperatura, Benjamin Franklin en el pararrayos, Galvani en la medicina, Volta en la electricidad, Lavoisier, asesinado por el terror mediante la guillotina en 1794 en química, y Buffon en ciencias botánicas y zoológicas y naturales, quien publicó 32 libros sobre plantas, animales, minerales y postuló la teoría de la evolución que luego será retomada. Hemos hablado ya de algunos cambios que se produjeron en el mundo del conocimiento científico, en particular en la revolución de la ciencia física y astronómica. También hablaremos de los cambios que se producen a darle un lugar privilegiado a la razón humana. El cambio del paradigma geocéntrico, con la Tierra en el centro, al paradigma heliocéntrico, que colocó al Sol en el centro de nuestro universo, el desarrollo de la física mecánica y su influencia en el salto cualitativo del desarrollo de la biología, la medicina, la química, acentuaron la confianza del ser humano en la razón, en su capacidad de indagar y preguntar por la naturaleza física, por la realidad política, económica y social, y también por preguntarse sobre sí mismo. La ilustración, ese proceso cultural, social, económico, filosófico, que logró conjuntar ideas afines en el campo de la pedagogía, de la política, de la concepción de la sociedad y que se produjo en Europa en el siglo XVIII, tenía como eje y centro la confianza en la razón para superar la ignorancia, la superstición, los mitos y todo aquello que no pudiera tener explicación racional. La razón era lo más alto y sublime y todo lo irracional se consideraba indigno del ser humano. Los pensadores de esa época defendían, apoyaban y estimulaban el desarrollo del conocimiento científico y de sus aplicaciones prácticas, el desarrollo de la técnica. La influencia de estos pensadores la podemos ver todavía hoy en día. Se proclamaron estos pensadores tolerantes frente a los que pensaban de modo diferente, pero intolerantes frente a la superstición y la ignorancia. Postularon las libertades de conciencia, de imprenta y de defenderse de toda opresión política. Criticaron todo privilegio derivado del estatus social y del régimen político y condenaron la tiranía. El ideal era ser razonable, liberándose de toda servidumbre política, social e incluso religiosa. El gran medio para propagar sus ideas fue la educación de niños y jóvenes, los escritos, los ensayos, las tertulias en los salones de la burguesía y las academias de ciencias que proliferaron en toda Europa desde el siglo XVII. Mañana todo irá mejor. Esa es nuestra esperanza, afirmaba Voltaire, quien vivió entre 1694 y 1778, el portaestandarte de la lucha por la razón y la ciencia contra el dogmatismo religioso.
Esta esperanza se basaba en la confianza, en la bondad del ser humano y de su libertad, en el desarrollo de los conocimientos científicos y en sus aplicaciones técnicas que hacían operativos esos conocimientos y que daban origen al progreso, el gran mito de la razón. Recordemos que en esta época se va fraguando un proyecto de cómo vivir en sociedad, la sociedad moderna que tenía tres grandes pilares: la fraternidad, la libertad y la igualdad. Para llegar allí tenemos que analizar un poco la influencia del Renacimiento y de la Reforma, es decir, de los siglos XV y XVI, que ayuda a expandir en Europa Central la idea del valor del individuo, lo que indujo a un giro antropológico, es decir, a la manera de pensar al ser humano en el pensamiento filosófico. El interés se desplazó del saber especulativo y abstracto a la pregunta por el ser humano, por su conocimiento. El ser dueño de sí mismo, sujeto de su propia historia, conocedor de la naturaleza, pasó a ser un rasgo importante del ser humano ilustrado. Este tomó conciencia de su libertad personal y de las implicaciones de esa libertad en el campo social y político. La dimensión sociopolítica de la libertad adquirió relieve público en la Inglaterra del siglo XVII. Los ingleses vivieron fuertes conflictos sociopolíticos entre los nobles y las tentativas absolutistas del rey. Los nobles defendían derechos como el de formalidad judicial del arresto y el habeas corpus, la presentación del detenido ante los jueces. Esta petición de derecho de los nobles fue firmada por Carlos I en 1628, pero los conflictos continuaron y en 1648 las cortes inglesas destituyeron y juzgaron al rey Carlos I, condenándolo a muerte. El rey estaba bajo la ley y no por encima de ella como se había creído hasta entonces. En 1679 se firmó el derecho de habeas corpus. Debía presentarse al detenido al tribunal. Así se quería proteger a las personas de los excesos de la autoridad y garantizarle su integridad personal. En 1689 el rey y las cortes inglesas firmaron el Edicto de Tolerancia, por el que se reconocía la libertad de conciencia y de culto para las confesiones religiosas no anglicanas, excepto para los católicos y los unionistas. Ese mismo año, en la Declaración de Derechos de 1689, se reconoció la división y la separación de los poderes ejecutivo, primer ministro, legislativo, las cortes y judicial, quedando los tres sometidos a la ley, y se reconoció la capacidad de los ciudadanos para elegir representantes a la Cámara de los Comunes, con voto censatorio. Solo votaban quienes disponían de ingresos y bienes suficientes. Esta tradición inglesa de libertades sociopolíticas influyó en el espíritu de la Ilustración del siglo XVIII y se plasmará en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776 y en la Declaración de los Derechos del Individuo y del Ciudadano. Así, en esta se consideraron la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión como derechos naturales, es decir, racionales. Se afirmó que el poder reside en el pueblo, por lo tanto procede de él y está instituido para utilidad común y para protección y seguridad de sus miembros, y postularon la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esta tradición europea se plasmó en los procesos de independencia política de los países de América Latina a inicios del siglo XIX. Decía la Declaración de los Derechos realizada por los Estados Confederados de Estados Unidos de Norteamérica y suscrita por el presidente en 1776. Las siguientes verdades las estimamos como evidentes por sí mismas: que todos los hombres nacidos son iguales, que de su creador han recibido ciertos derechos inalienables, que entre ellos están el de la vida, la libertad y la aspiración a la felicidad, que para asegurar estos derechos han sido ordenadas entre todos los hombres organizaciones políticas que derivan su justa autoridad del asentimiento de los hombres, que si alguna forma de gobierno contradice estos derechos, el pueblo tiene el derecho de modificarla o suprimirla e introducir otra nueva que se apoye sobre tales principios. Junto con las libertades sociopolíticas, la libertad personal fue muy importante. ¿Cómo se organiza y coordina la libertad de cada miembro de la sociedad con la de los demás? No se producirá un caos si solo se enfatiza la libertad exclusivamente individual. Son los filósofos y pensadores ingleses como Bernard de Mandeville, quien vivió entre 1670 y 1733, y Adam Smith, quien vivió entre 1723 y 1790,
quienes expusieron la hipótesis de la necesaria búsqueda del interés personal, de la felicidad, cuya coordinación se produce sin que los hombres tomen conciencia ni la busquen. Mandeville lo expresa mediante la fábula de las abejas. Mientras cada abeja de la colmena persigue su propio interés, habrá progreso porque habrá más bienes. Pero si cada abeja se vuelve virtuosa, es decir, domina y acalla los intereses, la colmena será pobre, se producirá el mínimo de bienes. La idea central de Mandeville la retoma Smith en La riqueza de las naciones, o mejor dicho, en su título completo, Ensayo sobre la riqueza de las naciones de 1776. La prosperidad de un pueblo se alcanza siempre que los ciudadanos tengan la libertad para buscar y tratar de realizar sus intereses y apetitos individuales. Otro proceso que influyó en los cambios en la vida de la sociedad y de las personas en los siglos XVI al XIX es el que se produjo entre la mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Primero en Inglaterra y poco después en los países del centro de Europa y en Estados Unidos de Norteamérica, un proceso de aplicación de la técnica de la física mecánica a la producción en serie de bienes, especialmente cuando comienza a utilizarse como energía el vapor de agua. Este proceso comúnmente lo conocemos como la revolución industrial y aumentó con esa aplicación de la técnica a la producción enormemente la productividad por trabajador. Los bienes textiles, los de cuero y calzado, las máquinas y herramientas se producían artesanalmente hasta entonces en pequeños talleres con alta especialización manual. Comenzar a usar una máquina que aumenta la producción por persona fue un salto en productividad notable. La mayoría de los inventos de nuevas máquinas que permitían mejorar la producción fueron realizados por trabajadores con habilidad mecánica. En esa misma época, Karl Marx escribe en el Manifiesto Comunista de 1848: con sus escasos 108 años de dominio, la burguesía ha creado fuerzas productivas más masivas y colosales que todas las anteriores generaciones juntas. La sujeción de las fuerzas de la naturaleza, la maquinaria, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación a vapor, el ferrocarril, el telégrafo. ¿En qué siglo anterior se sospechó siquiera que tales fuerzas productivas podían dormir en el sueño del trabajo social? Esa pregunta que se hace Karl Marx allá en 1848 es también reflejo de cómo se está transformando la forma en que los seres humanos nos apropiamos de los bienes del planeta. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia irá formulando un principio desde la Escritura que señala que Dios ha creado todo para el bien y el disfrute de todas las personas, y comienza a cuestionar entonces la filosofía, los efectos de la revolución industrial. Esos efectos serán un antecedente remoto del primer documento del magisterio social. Hasta aquí hemos reseñado algunos de los cambios que suceden en esos siglos XVII, XVIII y XIX en el mundo europeo. Frente a esos cambios, ¿cómo lo vivió la Iglesia? Habrá que decir que a la Iglesia, es decir, al Papa, a la jerarquía de cada país, como a la mayoría de los bautizados conscientes de su fe, les costó mucho pasar del mundo medieval al mundo moderno. Estaban acostumbrados a una sociedad donde había un orden establecido, el que Dios había dado a los hombres y mujeres con la revelación explicitada por la tradición de la Iglesia católica. Disponían de normas y usos con los que desde siempre se había vivido la vida social, política y económica. Por eso les resultaba casi imposible imaginarse y menos aceptar que el orden social era producto humano, que se podía cambiar, que se podía elegir a sus representantes para que los gobernaran y que se podía sustituir el rol de la revelación y de las normas eclesiales por la razón. Este cambio se preparó durante el siglo XVII y se fue haciendo más visible a finales del siglo XVIII. La imagen de la diosa razón entronizada en el altar central de la Catedral de Notre Dame en París el 10 de diciembre de 1793 es elocuente e ilustra la profundidad del cambio. La Iglesia Católica hasta el siglo XVIII, en la mayoría de los reinos europeos centrales, era una institución oficial, vinculada profundamente al Estado, el que era confesional, es decir, estaba apegado a la Iglesia Católica y le dispensaba protección y privilegios.
Entre estos estaba la exención de impuestos, el cobro de los diezmos y el establecer sanciones penales y civiles a diversas acciones contrarias a las leyes del Código de Derecho Canónico, como por ejemplo que un sacerdote se casara o que alguien se rehusara a pagar los diezmos. Además, la Iglesia prestaba diversos servicios al Estado y a la sociedad. Realizaba las funciones de registro de nacimientos, de matrimonios, de defunciones, a través de la inscripción de ellos en sus libros parroquiales. Atendía a los hospitales y la educación, y sus autoridades, obispos, abades, pertenecían a los estratos sociales influyentes en el interior de la corte y de las autoridades locales. Desde el siglo XVII, la jerarquía de la Iglesia Católica fue perdiendo la capacidad de dialogar con el mundo en el que estaba situada. ¿Por qué sucedió? Difícil y complejo es precisar las múltiples causas de los procesos históricos, las guerras religiosas como la Guerra de 30 años, la teología de la Contrarreforma, la querella sobre la gracia con los jansenistas, la condena de las afirmaciones heliocéntricas de Galileo en 1633, entre otros procesos, fueron aislándola de las nuevas ideas y procesos emergentes. Si el siglo XVIII fue particularmente complicado para las iglesias cristianas europeas por el asalto de la razón contra la fe, más aún lo fue para la Iglesia Católica, especialmente para la Santa Sede. Su prestigio social era socavado por la evolución social, política y cultural. Se le consideraba como el centro del oscurantismo, de la superstición, de la falta de racionalidad. Atención, argumentos que también se repiten hoy. Mientras en el resto de Europa los absolutismos trataban de mejorar y promover la administración y la educación pública, el Estado Vaticano mantenía una administración casi de corte feudal. En este siglo XVIII, la influencia del Papa, padre común, sobre el acontecer mundial fue pequeño y insignificante, culminando con el Papa Pío VI, prisionero de Napoleón y los estados pontificios convertidos en república asociada a Francia. La Iglesia combatía las nuevas ideas racionalistas y liberales, acusando a los librepensadores de ser viciosos, de subvertir el orden social y político querido por Dios, el que se expresa en la revelación y que da a conocer e interpreta la Iglesia. Anatematiza a quienes osaron insinuar que la Iglesia debía estar separada del Estado, afirmando que la autoridad pública, al proteger a la Iglesia, se protege a sí misma, porque la fe y la moral cristiana disciplinan a los pueblos y a las personas, enseñándoles a respetar y obedecer a las legítimas autoridades, porque la autoridad viene de Dios, como señala San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 1 y siguientes. Fundamentalmente condena la autonomía de la razón, que para afirmarse necesitaba negar la revelación y su posibilidad, y también la construcción de un orden social y político autónomo de la moral cristiana. El proceso de confrontación entre los católicos y su jerarquía y la revolución fue lento pero progresivo. La Revolución Francesa, donde se plasman las nuevas ideas de cómo organizar la sociedad, a fines de 1789, la severa crisis financiera de Francia llevó a la Asamblea a adueñarse de los bienes eclesiásticos por 510 votos contra 346. La Iglesia no condenó formalmente esta usurpación, pero presionó a los católicos para que no participaran en la compra de predios y casas religiosas. En 1790, la Asamblea exigió que en todas las parroquias debía leerse y comentarse las decisiones de la Asamblea Constituyente. Poco después decretó que los votos religiosos eran contrarios a los derechos del hombre y decidió suprimir todas las órdenes y congregaciones religiosas, excepto las que se dedicaban a atender a enfermos y a la educación. A finales de 1790 se decretó la Constitución Civil del Clero, con 3 disposiciones importantes: una nueva división de las diócesis, que de 135 pasaban a 83, y cuya jurisdicción coincidía con la división administrativa del país. Además, el Estado pagaría una suma mensual igual a los obispos y a los párrocos y sus ayudantes, por lo que se les prohibía cobrar por sus servicios religiosos. Y por último, los obispos y párrocos serían elegidos por cuerpos electorales del distrito y parroquia respectiva, solo avisando quién era el elegido a Roma como señal de unidad en la fe y comunión con el Papa. Todas estas medidas, aunque comprensibles como prolongación del espíritu galicano anterior a la Revolución Francesa, causaban escozor en la jerarquía y el clero.
Dada la agitación eclesial contra las disposiciones, la Asamblea acordó exigir un juramento de fidelidad al Estado, a la ley y al rey, y de observancia de la Constitución. No hacerlo implicaría la inmediata destitución del cargo. Alrededor del 70% de los sacerdotes diputados a la Asamblea y todos los obispos participantes en ella, excepto 7, se negaron a prestar el juramento, y más de la mitad del clero de las parroquias tampoco lo realizó. Esta actitud beligerante entre la Asamblea y los católicos llevó a la división de la Iglesia francesa entre un pequeño grupo que siguió apoyando la revolución y un sector muy mayoritario, rebelde a las disposiciones tomadas. Mientras unos sostenían que los derechos del hombre y del ciudadano y los principios de libertad, igualdad y fraternidad se derivaban del mismo evangelio, los otros temían las consecuencias tanto de la aplicación a la Iglesia de la soberanía popular como de las libertades civiles de conciencia, de culto y de imprenta, que dejaban abiertas las puertas al error. En 1792, la Asamblea decretó la suspensión definitiva de todas las congregaciones religiosas, incluidas las que se dedicaban a cuidar enfermos y a la enseñanza, tareas que asume el Estado. La persecución religiosa significó la deportación y migración de alrededor de 30,000 sacerdotes, religiosas, religiosos, poco tiempo, y la muerte de cerca de 300 sacerdotes y de 3 obispos, y se decretó la separación entre la Iglesia y el Estado. Entre 1792 y 1798, Francia creó 6 repúblicas asociadas: Bélgica, Holanda, Suiza, parte de Italia, los estados pontificios. En todas ellas siguió su política de nacionalizar y vender los bienes eclesiásticos, cerrar los conventos, prohibir el hábito religioso, imponer el juramento de fidelidad a las leyes de la República, sustituir el día domingo por el día 10º y establecer la vigencia de los derechos del hombre y del ciudadano. El siglo XVIII es pues un siglo convulso para la Iglesia, que no logra asumir los cambios y comienzan las dificultades hacia adentro de la Iglesia. Muchos de los argumentos que provienen en la relación Iglesia-Estado, Iglesia-Sociedad del siglo XVIII se mantienen vigentes en algunos círculos de las sociedades de este siglo XXI. Hemos hablado de los efectos de los grandes cambios sociales, políticos, económicos, científicos y filosóficos que suceden durante los siglos XVII, XVIII y XIX en la vida de la Iglesia. En el apartado anterior de este podcast hablábamos de cómo reaccionó la Iglesia en el siglo XVIII. Si esta Iglesia se había replegado en una táctica defensiva frente a los ataques de los círculos librepensadores, la Iglesia del siglo XIX vive una profunda desarticulación y solo reacciona condenando el espíritu laicista moderno. Su paradigma será el Sílabus de Pío IX de 1864, que es un catálogo de 80 proposiciones que se condenan y que representan el espíritu de una época. La Iglesia, especialmente el papado, resistió las presiones de Napoleón para convertirla en funcional y subordinada al imperio, y apoyó entusiastamente la restauración de Europa llevada a cabo por el Congreso de Viena en 1815 a la caída de Napoleón, que entre otras cosas significó la devolución de los estados pontificios al Papa. En 1831, el Papa Gregorio XVI, un monje camandulense, profesor de teología, fue elevado al trono de Pedro, y en su primera encíclica, Mirari Vos, del 15 de agosto de 1832, condenó los males presentes, una de cuyas causas era el indiferentismo religioso, del que provenía la absurda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. Así lo expresaba en el numeral 10 de dicho documento. También condenó la libertad de imprenta y toda acción que pretendiera cambiar a las autoridades legítimas contra los católicos polacos que querían independizarse de Rusia. Sin embargo, fue el Papa que en 1831 reconoció la independencia de los países de América Latina y nombró obispos en las sedes vacantes de este continente. El Papa Pío IX, quien gobernó la Iglesia entre 1846 y 1878, después de un comienzo de apertura hacia el mundo moderno,
sufrió una revolución interna en 1848. Debió huir de Roma disfrazado de pordiosero, refugiándose en el reino de Nápoles. 2 años duró la reconquista de los estados papales. Su experiencia fue tan traumática que desde entonces condenó con todas sus fuerzas el régimen liberal moderno, la separación de la Iglesia y del Estado, las libertades civiles, de conciencia, de culto, de imprenta y de reunión, las libertades políticas. Entre las 80 proposiciones condenadas en el sílabus están las siguientes. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera, guiado por la luz de su razón. La Iglesia debe estar separada del Estado y el Estado debe estar separado de la Iglesia. Hay que proclamar y observar el principio llamado de la no intervención. La supresión del poder civil que posee la sede apostólica contribuiría mucho a la libertad y prosperidad de la Iglesia. La Iglesia del siglo XIX fue, en general, una iglesia sumida en el desprestigio social y político, aislada, que dependía del apoyo de las potencias católicas, como Austria, y cuando ellas se lo negaron, las fuerzas que luchaban por la reunificación de Italia pudieron tomarse Roma. Fue la situación más difícil y dura para la Iglesia de Roma, sin estados pontificios, sin estatuto jurídico público, sin reconocimiento internacional. Vivió durante 60 años, de 1870 a 1929, en una situación jurídica difícil y compleja, perseguida, acusada de retrógrada y oscurantista, con miles de conventos cerrados por el espíritu liberal anticatólico. Vio florecer, sin embargo, como nunca nuevas congregaciones religiosas, como los salesianos o la fundada por Don Orione, y un grupo de católicos preocupados seriamente del problema social, de cómo articular mejor su fe con la realidad política, social y económica que se estaba consolidando. Los cambios profundos en la ciencia física astronómica y su influencia como método científico inductivo en el desarrollo de las otras ciencias naturales y el nacimiento de las ciencias sociales, así como el tema central de la autonomía de la razón y la libertad del ser humano, marcaron con su sello la comprensión de la ética, la que se desgaja de la religión y se centra en el plano filosófico y psicológico. Lo bueno es lo que las personas buscan, desean, apetecen necesariamente, y el bien apetecido lo es por ser digno de ser deseado, o porque de hecho se desea. La raíz del apetito, donde no hay ya más razones para explicar, se ve en el placer o en el dolor. Es una ética hedonista de diversos tonos desde Hume, o en la utilidad, una ética utilitarista. La felicidad, la eudemonía de Aristóteles, puede ser equívoca y cada época le ha ido agregando matices a la comprensión de su contenido. Frente a esa ética civil, la teología moral católica siguió vinculada a la escuela, a comentar y reproducir ya sea el Tratado de las Virtudes de raíz tomista aristotélica, ya a comentar los 10 mandamientos. Pero con la influencia del individualismo moderno, se comenzó a valorar más el acto concreto que la persona sujeto de sus actos. Se tiende a cosificar la moral, a reducirla a manuales simples para ser usados por los confesores que necesitan resolver los casos. La teología moral, expresada en los manuales de enseñanza como en las sumas para los confesores, vivió una fuerte separación de la fuente bíblica, de la reflexión histórica, antropológica y teológica. Se contentó con exponer los principios éticos generales, mostrar su aplicación a casos prácticos y concretos y a estudiar algunos casos complicados y controvertidos. Sin embargo, fueron valiosos e importantes los aportes de San Alfonso María de Ligorio, quien vivió entre 1696 y 1787, por su orientación cristiforme y su impulso a la conversión, y la escuela de Tubinga, que en el siglo XIX inició una vuelta a las fuentes bíblicas y a unir la moral con la ascética. La renovación tomista del siglo XIX le dará un nuevo auge a mirar los problemas sociales y políticos con ojos renovados, usando las categorías tradicionales. En el siglo XVII debemos destacar también la actividad de San Vicente de Paúl, que recuperaba su libertad después de haber padecido la esclavitud al ser apresado por los musulmanes en un viaje. Dedicó su vida a cuidar a los pobres, a los enfermos. Fue el padre de los pobres, de los mendigos de París y capellán de los condenados a las galeras. Creó congregaciones religiosas, los padres lazaristas y los hermanos de la caridad,
para atender a los necesitados y enfermos. Recibió una gran ayuda de Santa Luisa de Marillac. En el siglo XIX también se destacan los que se dedican a la educación y servicio de los más pobres, como San Juan Bosco y San José Benito Cotolengo, especialmente por su preocupación por los más abandonados. Junto con el aspecto solidario asistencial permanente en la historia de la Iglesia, en el siglo XIX aparecen cristianos que miran y piensan la realidad social con ojos nuevos. En la primera mitad, los católicos liberales, con el sacerdote Lamennais como uno de los líderes, postulan una iglesia libre en el Estado libre, defendiendo la libertad de conciencia y culto, la de enseñanza, la de prensa, la de asociación, la de refugio y la independencia y desarme de las naciones. El Papa Gregorio XVI los condenó públicamente en la encíclica Singulari Nos, lo que lo llevó a Lamennais a separarse de la Iglesia. El otro grupo importante fue el de los católicos sociales, que son de la segunda mitad del siglo XIX, y con ellos estamos ya en la antesala del magisterio social de León XIII. Hemos hecho un gran recorrido en estos siglos para ir viendo no solo las transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas que se viven en esta época, sino también la respuesta que desde la Iglesia se da a todas ellas. Quedamos así preparados para encaminarnos a ver el nacimiento del magisterio social de la Iglesia, como los documentos escritos por los papas, por los obispos, que reflexionan sobre alguna cuestión social. Este episodio bastante extenso nos ha permitido hacer un recorrido desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, mirando cómo se ha transformado la vida en Europa. La sociedad europea se ha modificado. Las influencias filosóficas, científicas, sociales, culturales, políticas y cómo hemos caminado en la Iglesia tratando de vivir esas transformaciones, a veces con algunos representantes generando grandes obras de acción en la sociedad, otras veces condenándola por parte de los papas, porque no hay una comprensión de esa separación tajante entre la Iglesia y la sociedad. Quedamos preparados entonces para abordar un nuevo episodio de la alegría del servicio que nos aproximará a la realidad de cómo se fue fraguando el magisterio social de la Iglesia.